convivencia dice que las personas que estén reguladas bajo este esquema tienen los mismos derechos que los cónyuges y los concubinos, pues entonces ya, suficiente. Vamos a elevarlo a un rango constitucional y vamos a respetar la institución del matrimonio tradicional, partiendo de la teoría aristotélica de dar trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales, para colocarlos en un mismo nivel social, atendiendo a sus méritos y desventajas de cada persona. Entonces ya teníamos la ley de sociedad de convivencia. Seguimos con las preguntas. Adelante, adelante. Vámonos. Adelante, adelante. Ahorita regresamos por ahí. Vámonos a las preguntas. Ahí anteriormente. Aspectos controvertidos. El matrimonio entre homosexuales o perfeccionamiento de la ley de sociedad de convivencia. Les voy a decir algo. Ahí traje algunos libros. Saben que siempre traigo aquí algunos para distribución. Esta es una antología jurídica que ustedes conocen ya porque los hemos platicado, de varios artículos relevantes que finalmente han tenido un impacto en el mundo legislativo o en la creación de algunas instituciones. Pero en este libro que trajimos vienen dos artículos donde hablan precisamente del tema que estamos disertando, del matrimonio y la adopción homoparental. Y viene todo un abecedario de preguntas, porque déjenme decirles algo, su servidor, se los voy a confesar, fue de los principales detractores de esta reforma, sobre todo tratándose de adopción homoparental. Y todavía cuando se estaba discutiendo la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, hubo un notario y su servidor que hicimos un escrito y lo presentamos a la Suprema Corte, para que la Suprema Corte, con las amplias facultades que tenía, se allegara de pruebas para mejor proveer, dicen los abogados, para mayor dilatar, ¿no? Para mejor proveer, o a mayor abrumamiento, no, mayor abundamiento. Entonces, ofrecimos las pruebas a la Suprema Corte de Justicia. Nada más dijeron que se agregara para los efectos legales. ¿Qué pruebas estábamos ofreciendo? Que se llevara a cabo un estudio un estudio sociológico. Un estudio sociológico, y varios ministros, los dos ministros que hicieron voto particular, insistían en que faltaban pruebas todavía para esclarecer no solamente si el comportamiento de los hijos educados o criados por personas del mismo sexo podrían causar un daño, si ese tipo o ese esquema de familia podría causar un daño, no solamente para eso, que se hiciera un estudio para analizar más bien si había resultado benéfico para los adoptados. ¿Dónde están las encuestas? ¿Dónde están los estudios, la investigación de campo realizada para saber si la adopción homoparental ha sido benéfica para los hijos? Y ustedes van a decir, yo conozco un vecino, dos vecinos o dos vecinas que tienen una familia y han salido adelante. Es más, tal vez aquí haya alguien que esté unido en esta relación homoparental y tenga una familia respetable, respetuosa y creciendo sana y saludablemente. Porque en este tema no hay una verdad absoluta, No hay una verdad absoluta. Repito, hay tesis y hay antítesis. La postura de su servidor plasmada en ese libro es que, en mi opinión, pudo haber quedado suficientemente reconocidos los derechos, pudieron haber quedado suficientemente reconocidos los derechos en la ley de sociedad de convivencia, que se perfeccionara, se elevara a rango constitucional y fuera suficiente. No que se le llamara matrimonio, pero las personas pertenecientes a este grupo social, muy respetable, insistían en que querían ser cónyuges, que se estableciera que eran cónyuges, no unidos en sociedad de convivencia, que eran convivientes. No querían ser convivientes, querían ser cónyuges. Entonces yo decía, bueno, que se diga que están casados en sociedad de convivencia, y que puedan decirse cónyuges, pero no fue suficiente. Finalmente se regula por parte del legislador y la Corte avala también que no hay ningún problema, no hay ninguna prohibición a nivel mundial en los convenios internacionales para regular los matrimonios entre personas
personas del mismo sexo. Y yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido. ¿Cómo estaba la encuesta en aquella época? Estamos hablando del 2009. ¿Cómo estaban las encuestas? En cuanto hacia el matrimonio, un 47% de la población no estaba de acuerdo. 47%. El restante, sí estaba de acuerdo, pero había un porcentaje también mínimo de personas que prefirieron no opinar. En cuanto hacia la adopción homoparental, fíjense, un 70% de la población en México no estaba de acuerdo. Si hubiéramos tenido que llevar esta teoría de la encuesta a la forma de a veces legislar de la cuarta transformación, diríamos, no tendría por qué operar, ¿verdad? Pero si nosotros nos dejamos llevar por las encuestas públicas, nos podemos desentender de los derechos humanos y fundamentales de los grupos minoritarios, de las llamadas teorías sospechosas, ¿no?, en el marco de los derechos humanos. Y creo que no debe ser, no podemos desentendernos de una realidad sociocultural. Entonces, esa es la primera postura. Conclusión, a nadie afecta finalmente que se haya elevado a rango constitucional el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Decía el maestro Manuel Bejarano y Sánchez, un maestro extraordinario que escribió el libro de Obligaciones, dice, en un mundo donde hay tanto rencor, tanto odio y tanta violencia, si hay algo que no debe prohibirse, es el amor entre dos personas, aunque sea del mismo sexo. Y las personas que lo estábamos escuchando, nos quedamos mudos. Tiene toda la razón. ¿Para qué queremos un matrimonio heterosexual cuando están golpeando y hay tanta violencia, ¿no? ¿Por qué no permitir que dos personas del mismo sexo se amen? ¿De cuándo acá el amor puede estar prohibido? Y más si lo podemos legislar. Hay mucha teoría en el marco de los derechos humanos sobre esto. La necesidad de proteger social, laboralmente, a la pareja, independientemente del sexo. Eso no tiene mayor relevancia. También la adopción, el concubinato entre personas del mismo sexo también está regulado. Pero cuidado, el concubinato de por sí es una figura jurídica imperfecta, no está bien regulada propiamente, no vamos a entrar en detalle, pero sí puede ser que dos personas, dos amigos que vivan juntos por más de 2 o 3 años, uno de ellos fallece y el otro pueda decir que estaban unidos en concubinato. Es decir, hoy en día hay concubinato, aun cuando no hayan celebrado sociedad de convivencia, aun cuando no hayan firmado ningún documento, hay concubinato entre dos personas del mismo sexo. Hay que tener cuidado que no causen perjuicio a terceras personas. Seguimos adelante, Jesús. ¿La realidad sociocultural en México es o no la apropiada? ¿Ustedes qué opinan? Hay algo muy importante. ¿Sí? En los convenios internacionales se establece que debemos velar porque se establezcan políticas, leyes y políticas públicas relativas, ¿sí?, al buen funcionamiento de la sociedad misma, pero al desarrollo de la personalidad de las niñas y niños. Eso es evidente. Yo pregunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que no es inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo y que no es inconstitucional la adopción homoparental. Es decir, 2 hombres, 2 mujeres adoptan. No es inconstitucional, que se debe permitir. Yo pregunto, la realidad sociocultural en México es la apropiada? Para muchos expertos dijeron, no, en México discriminamos a ese grupo social minoritario. Somos crueles en las escuelas. Se van a exponer a la burla, ¿no? Se ha demostrado que los niños criados por 2 personas del mismo sexo son materia de señalamientos, de burla, de discriminación, de golpes, de maltrato. Se les debe dar una protección especial. ¿Cómo funciona esta figura en otros países? En Estados Unidos, tan solo. Ustedes lo saben muy bien. Los libros de texto en otros países. En San Francisco, una 4ª parte de la población es homosexual. En San Francisco. Pero ya tienen todo material educativo desde la primaria, secundaria, preparatoria, en toda la enseñanza pública. Ya están incluidos programas de estudio donde se habla de esta familia homoparental. Y yo pregunto, ¿en
México, ¿cuándo? Si ya tenemos la jurisprudencia que dice que no es inconstitucional, ¿por qué nos están fallando las políticas públicas y las leyes? ¿Por qué en Baja California no regulamos todavía la adopción homoparental? Y el matrimonio entre personas del mismo sexo, todavía tienen ustedes una legislación obsoleta, cuando la jurisprudencia es obligatoria. Pregunta, ¿y si voy ahorita al registro civil en Baja California y les digo que me quiero casar o dos personas? Yo no en esa modalidad. Ahí sí. Aclare, por favor. Respeto. Si va alguien, dos personas, dos mujeres, dos hombres, al registro civil para querer contraer matrimonio, el juez del registro civil le va a decir, no, porque en Baja California no está permitido. Aquí en Baja California, lea usted el Código Civil, promueva su amparo. Pregunta, ¿podría el juez del registro civil desentenderse de esa disposición y aplicar la Constitución y convencionalidad y esa jurisprudencia obligatoria? Claro que sí. Tendríamos que establecer ya los formatos y permitir que contraigan matrimonio, ¿sí?, y adopción homoparental. El hecho de que su legislación no contemple el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción no es una limitación para que se lleve a cabo sin necesidad de esperar a que se promueva un amparo. No, pero me van a correr. Y ahí es donde entramos en el terreno de la política, ¿no? Levantas esa acta y te despido. Entonces necesitamos, ¿qué? Voluntad política para hacer realidad esta tesis de jurisprudencia que es de carácter obligatorio. Los hijos estarían libres de verse estigmatizados ante un acta de nacimiento donde aparecerán los nombres de sus dos padres o sus dos madres. No van a estar. Los van a cansar, los van a agredir, van a ser víctimas de discriminación en la escuela. Por eso es importante que se establezca una nueva realidad sociocultural, lo que implica establecer políticas públicas y leyes para que sean protegidos, este sector sea protegido. A ver, seguimos adelante. Antes Jesús. ¿Existen intereses contrarios entre el derecho a contraer matrimonio entre homosexuales y el interés superior de los hijos? Repito, y así lo dijo el legislador, ¿no?, en el fundamento teleológico que aparece en el texto legislativo. No es posible que se autorice el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y que no puedan adoptar. Es incongruente. Pero hay países como Francia, entre otros, donde autorizan el matrimonio y no la adopción. ¿Cómo están las estadísticas en México en las adopciones? Desde el 2010, diciembre de 2010 a la fecha, tenemos un total de adopciones, 27 adopciones. 27 adopciones de familias homoparentales en todo México. La mayoría de las adopciones homoparentales son de hombres, y no estamos culpando a las mujeres. La mayoría son de hombres y solo 5 son de mujeres. O sea, hay más hombres homosexuales que se atreven a adoptar que mujeres homosexuales que se atreven a adoptar. Se me hace el número muy reducido, pero es el que me dieron. Me da la impresión de que debe haber muchísimo más casos, pero es la que yo saqué, es una lista oficial. Entonces, ¿existe ese interés contrario? Yo creo que sí podría existir ese interés. O sea, no podemos nosotros autorizar una adopción bajo ese parámetro de que como hay matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pues también debemos permitir la adopción. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que vigilar muy bien si se va a llevar a cabo y de qué manera se va a llevar a cabo. Repito, ya está regulado. Pero hay estudios científicos que dicen que hay que ser cuidadosos en la adopción. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Existe riesgo de discriminación? Ya vimos que sí existe, y más en un país como México, que no ha establecido programas y políticas públicas. No hemos incluido esta nueva forma de familia en los libros de texto. ¿Ustedes han visto algún libro de texto de la primaria, secundaria, donde se hable de un modelo de familia homoparental? ¿Ya existe? ¿Ya existen en los textos de...? No escuché, pero ahorita lo vemos en las preguntas y respuestas. Ahorita lo vemos.
Seguimos adelante, Jesús, por favor. ¿Cuál es el modus vivendi de ese modelo de familia y qué influencia psicosocial tienen en los hijos? Cada país es diferente, cada entidad es diferente. Traigo yo 7 videos. Déjenme comentarles, cuando me invitaron de parte de la Consejería Jurídica del gobierno del entonces Distrito Federal a dar mi opinión sobre este tema de adopción, me dieron un material enorme, empastado, y me dijeron: Lázaro, quisiéramos saber tu opinión. Revisé todo el material que me dieron para ver si estábamos yo de acuerdo en la adopción homoparental. Y lo primero que hice fue meterme a internet y buscar beneficios de la adopción homoparental. Nadie duda de que hay un fin noble, nadie duda de que 2 personas de unos sexos quieren cuidar a unos hijos, eso no se duda. Es más, se reconoce y se agradece. No cualquiera cuida a una criatura, es lo más sagrado que tenemos. Pero sí vi en estos 7 videos y en otros más que sí estaba viendo daños y trastornos psicoemocionales, fíjense. Y vi entre esos videos entrevistas con niños educados o criados en comunidades gay. En San Francisco concretamente, los guetos de San Francisco. En San Francisco hay colonias para evitar ser discriminados. Mejor lo que hicieron es: vamos a hacer una colonia de puros gays. Entonces todos en San Francisco hay colonias gays. Entonces los niños educados por homosexuales tienen una forma de pensar, de conducirse, de ser, y son felices entre iguales, ¿no? Trato igual entre iguales. Pero al mismo tiempo, varios de esos niños reconocieron que el estar viendo a sus 2 padres o a sus 2 madres teniendo relaciones afectivas, para ellos representaba algo natural poder repetir ese mismo patrón, no lo veían mal. Y también reconocían que sí podía haber uno de ellos que se convirtió en homosexual después de haber tenido relaciones con niñas y niños. Uno de ellos o una de ellas dice: pues yo estoy muy seguro de que a mí el hecho de que mis 2 madres hubieran sido homosexuales, pues sí me influenció, me influyó. ¿Sí? Yo sí siento que tengo esa tendencia por ellas. O sea, sí tenemos testimonios. A mí me hubiera gustado que el legislador en México y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieran estudios sociológicos. No nada más para cerciorarse de que no hay daño, más bien hay que hacer entrevistas de personas adultas educadas por parejas homosexuales. Yo quisiera escuchar personas adultas. Hubo una, pero en contra, que dijo: a mí me afectaron, me echaron a perder la vida, ¿no? En Polonia se dice que una persona adulta, una mujer también, demandó a sus padres y al Estado por el daño psicológico que había vivido. A mí me parece, como dijeron los 2 ministros que formularon voto particular, faltaron estudios más profundos, más científicos, antes de dar la aprobación, para legislar sobre estos temas. Y ustedes saben, muchas veces, desafortunadamente, muchas de las reformas legislativas pasan porque los partidos se cansan de la discusión y está bien, vamos a pasar esa ley, pero tú ayúdame a que pase ya la del petróleo, de otra reforma que haya por ahí, de la etc., ¿no? Está bien, vamos a dar, ya está negociado, ¿no? Entran en negociaciones legislativas los partidos políticos y no entran al estudio profundo del caso. La Procuraduría General de la República impugnó, el DIF nacional se inconformó, el Instituto Nacional de Pediatría se inconformó también. Hubo varias instituciones que se inconformaron y ahí están plasmadas en esta sentencia de Sergio Bárcena. Ahí están. ¿Cómo concluyen los votos particulares? Pues tendrá que ser el propio juez el que se encargue de resolver si hay o no hay trastorno psicoemocional, riesgo en la adopción homoparental. Los hijos e hijas podrían seguir por intuición o imitación la tendencia sexual de los padres o madres adoptivos homosexuales. ¿Podríamos intercalar un audio, un video de 3 minutos? A ver, nada más tantito. ¿Cómo vamos en el tiempo, maestra? Son 5 minutos. Ya nada más me sobran 5 minutos. Ok. Bueno, los videos son 7, se los voy a dejar con Jesús, con la maestra Nadia, para que ustedes los valoren.
¿Perdón? No, porque se nos va el tiempo. Ahorita vamos a terminar. Sí, no se preocupen, ahí están ya, ya los tienen, ya están aquí en la computadora. Son 7 videos. Analícenlos con objetividad, podrían ser videos que hayan subido personas con la intención de... Sí, maestro. A ver, uno nada más. Esto es de los guetos de San Francisco, una mujer muy respetable, una mujer que es homosexual, pero ha tenido varias parejas, sus hijos han conocido a sus parejas y sus hijos se expresan. Aparentemente están felices, son niños. A ver, amigo. No le doy importancia al hecho de que se maquillen, quizá ellos tampoco se la den. Muy bien. Si dejas que un niño haga lo que le apetezca y le enseñas a estar cómodo con su sexualidad, no sufrirá ningún trauma. Quiero que se sientan a gusto consigo mismos. Me alegro de que le estén volviendo a crecer las cejas. Samar se las afeitó. ¿Qué contestas cuando te dicen que solo las chicas se maquillan? Pues que da igual. Me gusta estar guapo, como a ti. Genial, me queda muy bien. Por ejemplo, mi hijo Gary. Yo no le animo a que sea gay, no es una opción a fomentar. La verdad es que preferiría que no lo fuera porque la vida es más complicada en muchos aspectos. Pero él dice que es gay y que no le importa, dice que le da igual lo que los demás piensen de él. Según Marilyn, de sus 7 hijos, Shamar y sobre todo Gary parecen predispuestos a ser homosexuales. Sin embargo, Gary solo tiene 8 años. ¿Sabe un niño cuál es su sexualidad a tan temprana edad? Le dije a Gary que se quitara el vestido que llevaba puesto porque el día del orgullo gay ya había pasado y me contestó: yo puedo estar orgulloso todos los días. ¿Algún comentario sobre mí y mi estilo de vida? Pues no sé. Creo que lo importante es que yo te quiero y tú me quieres a mí. Pero tener una madre lesbiana, ¿qué ha supuesto para ti? Es divertido, porque está el día del orgullo gay y muchas cosas más. Y además tienes un montón de amigos, más que la gente heterosexual. La visita semanal a unos amigos gays, Mike y Ted, forma parte del ritual. Ellos también son padres adoptivos. Las dos familias comparten el día a día. Ambas se complementan, cada una proporciona a la otra lo que le falta. Nuestra hija necesita una mujer en su vida. Necesita una figura femenina. Y aunque yo me las arreglo bien para peinarla, no soy una mujer. Y hay temas de los que quizás ella quiera hablar y de los que yo no sé nada. Y yo necesito ayuda con los chicos. Por eso me alegra tanto que estos dos amigos sean una influencia masculina para ellos. Además son unos chicos estupendos. Estamos creando una red de familias gays con las que colaborar. Y lo cierto es que hay una gran sensación de solidaridad, porque somos los pioneros, por así decirlo. Y cuando te cruzas con algún padre homosexual, la conexión es casi inmediata. Venga, chicos, nos vamos. Desde muy pequeños, estos niños crecen en un entorno gay, donde la solidaridad está muy presente. Para ellos, la familia es la comunidad gay en la que viven. Una familia donde a veces se rechaza el mundo heterosexual. Creo que los gays son mejores personas. Porque no son como los heterosexuales. Los heteros no me gustan. En cambio, los gays son geniales porque
saben tomar mejores decisiones y tienen más amigos a su alrededor que los quieren. ¿Quieres decir que son más leales? Sí, los gays se comprometen más porque tienen unas familias más numerosas. Por ejemplo, todas sus exnovias forman parte de nuestra familia. Como Elise. Elise fue su novia y ahora es madrina de uno de mis hermanos. Y ahora Debbie es mi madre. ¡Qué suerte tener tantas ex! No sabía que eso fuera una ventaja. Los hijos de Marilyn son adoptados, pero esto no es lo habitual en él. ¿Qué les parece? Son videos reales, de las comunidades de San Francisco. Pero repito, habrá otros miles de videos que no están subidos de familias ejemplares también, donde han salido adelante sin este estereotipo. No podemos satanizar. Para las personas que luego satanizamos a la adopción homoparental, ¿saben cuándo se nos quita esa intención de seguir estigmatizando? Cuando en la familia tenemos a una persona con esa tendencia. Muchas personas que eran contrarias o homofóbicas en este tipo de relaciones, cuando se enteran que en la familia, porque dicen que en todas las familias hay una persona o hay alguien que tiene esa tendencia y se oculta luego, es cuando entonces surge ese espíritu de protección. Pues como mi hijo, si es un hijo maravilloso, o mi hija, que es una mujer extraordinaria, ¿cómo no la voy a apoyar? Puede ser que eduque mejor que una pareja heterosexual. Entonces, repito, todo es cuestión, nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Era todo, faltaron las conclusiones. Rapidísimo. Creo que en México, ¿cómo podemos solucionar esta disyuntiva? Estableciendo políticas públicas, viendo la legislación desde luego. A mí se me ocurre, revisar legislación y políticas públicas, ya lo dijimos. Fortalecer escuela para padres, curso prenupcial de personas que van a adoptar. Es importante que las personas que van a adoptar, ¿sí?, sepan de las consecuencias que esto implica. Que sepan que pueden ser discriminadas, cómo tienen que erradicar este fenómeno. En fin. Consejeros matrimoniales, departamento de psicología, mediación, eso es en términos generales. El último es el aspecto que me interesa más. Se dice en la acción de inconstitucionalidad y en los dos ministros que hicieron voto particular, su conclusión fue la siguiente: no se preocupen, en la adopción homoparental los jueces van a tener que decidir si la adopción es idónea o no es idónea. Yo me pregunto, ¿un juez va a ordenar hacer un estudio sociológico? ¿Un juez va a ordenar una transformación sociocultural? ¿Un juez puede ordenar que en los libros de texto y en las escuelas donde estudian sus hijos o los hijos de esta familia homoparental se enseñen estos esquemas familiares de educación? Casi no lo hacemos. ¿Qué es lo que sí podría hacer un juez con las amplias atribuciones? Y esa sería la conclusión por el momento más importante: que en todos los procedimientos de adopción, que ya no hay vuelta atrás por el momento, se establezcan un mecanismo de supervisión. Sabemos nosotros que en las adopciones internacionales, por convenio internacional, se establece que tiene que haber una supervisión periódica en las adopciones, pero nada más es por 2 años. Hay una temporalidad muy limitada. Yo creo que en la adopción homoparental y en todas las adopciones, para evitar discriminación, debe haber una supervisión periódica, cada año por lo menos, trabajadores sociales que acudan a los domicilios, que les den seguimiento a las familias homoparentales, que le enseñen a los padres de familias homoparentales o madres de familias homoparentales que mientras estén en la etapa de desarrollo, sobre todo en la etapa de la identificación o identidad sexual, se abstengan por lo menos de tener conductas impropias en frente de los hijos. Creo que ese es un punto muy álgido porque hay varios estudios. Tenemos a Marta Patricia Chávez, a la del libro Tu hijo, tu espejo, y otras más autoras que dicen: los hijos reproducen lo que están viendo. Los padres
debemos tener cuidado de hacer o decir algo que no es congruente con nuestras acciones. Tú no puedes decir a los hijos, mira, yo soy homosexual, pero tú no tienes que seguir a este patrón, ¿eh? Y de acto seguido, darle un beso a tu pareja enfrente del hijo.